A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, sean bienvenidos a este su informe matutino de su RCR. Trabajamos para ustedes en la gerencia general de la estación, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Wilixa Arcaya, en la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez, en los controles, César Arteaga y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, Twitter, por @RCR750, a través de nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y suscríbanse en nuestro canal en YouTube RCR750. De inmediato comenzamos. El Vaticano pidió este martes una negociación seria en Venezuela que se dé respuestas a las verdaderas necesidades de la población, tal y como lo expresó el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, en una carta que fue leída por el obispo auxiliar de Caracas, Ricardo Barreto, en presencia de la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, en el marco de la inauguración de la Asamblea Anual número 77 de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fedecámaras. Esto exige voluntad política por parte de los involucrados, dijo el cardenal Parolini en el documento, y agregó que el bien común debe prevalecer sobre los intereses particulares con el apoyo de la sociedad civil y la comunidad internacional. Es importante que la sociedad civil sea también protagonista de la solución de la crisis actual de ese amado país. Una solución que solo se dará si los venezolanos, y especialmente los que tienen algún tipo de responsabilidad política, están dispuestos a sentarse y a negociar de un modo serio sobre cuestiones concretas que den respuestas a las verdaderas necesidades de los venezolanos y durante un periodo limitado en el tiempo. Esto exige voluntad política por parte de los involucrados. Por su parte, la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, pidió a los curas que quieran hacer política que se quiten la sotana, en respuesta a la carta del secretario del Estado del Vaticano, en el marco de su intervención de la Asamblea Anual de Fedecámaras. Sabe que yo juego ping-pong, al igual que Nuncio Aldo Giordano, que me decían que era un jugador extraordinario. Nunca tuve la posibilidad, siempre quisimos. Iba a ser el encuentro del año, pero no se dio. Quizá lo podamos invitar para que juguemos ping-pong, pero toda pelota que llega se regresa, ¿verdad, Alberto? Al menos si es en ping-pong. Yo solamente le traigo los recuerdos del comandante Hugo Chávez. A la iglesia venezolana le queda mucho trayecto de diálogo con las autoridades venezolanas, electas por el pueblo venezolano. Y el comandante Chávez decía: los curas que quieran hacer política se quitan la sotana y vienen a hacer política. Nosotros los invitamos al diálogo o a la política. Ahí están los caminos. En la democracia siempre están los caminos. Entre tanto, el expresidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, lamentó las declaraciones de la vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, en la Asamblea Anual número 77 de la organización, y aseguró que no respondieron a los problemas del país. Lamentablemente, se perdió una excelente oportunidad para que en la Asamblea de Fedecámaras la señora Delcy diera respuesta a las múltiples propuestas que el sector privado ha realizado para solventar los problemas del país. Solo se limitaron a repetir el discurso político de siempre, indicó Larrazábal. Por su parte, la coordinadora nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, calificó de vergonzosa la invitación extendida a Delcy Rodríguez para que asistiera a la Asamblea de Fedecámaras y expresó su indignación ante la decisión de la cúpula empresarial venezolana de plegarse a los intereses del régimen. La verdad es que mi familia por muchas generaciones han sido emprendedores, empresarios, lo llevamos en el alma, ¿sabes? La responsabilidad hacia nuestro país. Y mi papá siempre nos dijo, o sea, hacer plata es fácil. Hacer plata, un empresario no es el que hace plata, es el que crea valor, crea riqueza.
teniendo la nación, el concepto de la nación por encima de todo. Entonces, ver una asociación de empresarios plegándose de esta manera, debo decir que debe tener a los genuinos empresarios históricos de este país en sus tumbas, verdaderamente desgarrados, y sus hijos y la gente honesta, que es la inmensa mayoría, que hoy está pasando trabajo, pero que sigue emprendiendo y trabajando, verdaderamente es asqueante. Entre tanto, el internacionalista y profesor universitario Félix Gerardo Arellano calificó de muy positivo el texto de la carta del secretario de Estado del Vaticano, pidiendo a los factores políticos venezolanos a establecer plazos limitados y demostrar voluntad política de cara a una negociación entre la alternativa democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Hay detalles muy importantes en las palabras que envía el secretario de Estado, como el tiempo de los plazos, como el tiempo de la voluntad política. En eso pega duro en Miraflores porque no se ve voluntad política y lo que se quiere es una negociación infinita para mantener a la comunidad internacional con la idea de que hay una real capacidad de negociación o interés de negociación. La actitud que me estás refiriendo de la vicepresidenta parece que no ha entendido bien su rol, porque, bueno, otro del régimen, otro de Miraflores diría, pero si eso es lo que estamos haciendo, estamos totalmente dispuestos a negociar y tenemos unas condiciones, y volvería a repetir su discurso, de tal manera que ha debido tener una actitud más educada, más respetuosa. En otras noticias, 2 médicos más se sumaron este martes a las estadísticas de trabajadores de la salud que perdieron la vida a causa del COVID-19 en Venezuela. Así lo informó el director de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, Freddy Pachano, a través de su cuenta en Twitter. El galeno confirmó la muerte del reconocido médico zuliano Eberto Galué en el municipio San Francisco, quien era especialista en enfermedades venéreas. Pachano reportó también el pasado viernes 16 de julio el fallecimiento por coronavirus del urólogo zuliano Darío Soto en Maracaibo. Soto formaba parte del equipo médico del Hospital Manuel Noriega Trigo y del Centro Médico Docente del Paraíso. Según cifras de la Asociación Monitor de Víctimas, 37 personas fueron asesinadas durante la balacera ocurrida el pasado 7 de julio en la Cota 905 y que afectó a varias parroquias de Caracas. 4 de estas víctimas eran funcionarios de los cuerpos de seguridad, 6 eran presuntos integrantes del grupo delictivo y 3 no estaban identificadas hasta el momento, según lo confirmó la periodista Ronna Risket, coordinadora de la asociación. 37 personas murieron en el marco de los tiroteos que hubo desde el miércoles 7 de julio hasta el viernes 9 de julio y en el marco de la operación Gran Cacique Indio Guaycaipuro. De esas 37 personas, nosotros hemos logrado verificar que al menos 6 eran personas que pertenecían a la megabanda del Coqui. Esto, la identidad de estas personas y la responsabilidad o participación en la banda fue confirmada por familiares de los mismos jóvenes. Hay otros 3 casos en los que no tenemos certeza de si las personas pertenecían a la megabanda o no, porque bueno, los familiares no quisieron dar información al respecto y las autoridades tampoco dan ninguna información. Entonces tenemos esas personas como que no tenemos certeza. El resto de las víctimas fueron personas que murieron como consecuencia de balas perdidas en distintas zonas de Caracas. En internacionales, Haití estrenó este martes un nuevo gobierno 13 días después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, con la promesa de tener en la mano a la oposición para buscar una salida profunda a esta crisis que se le ha hallado inmersa en el país. Ariel Henry, un respetado neurocirujano, asumió este martes de forma oficial el cargo de primer ministro desde que controlara todos los resortes del poder en Haití. Dado que no hay planes para designar un jefe de Estado provisional y tampoco tendrá el contrapeso de un parlamento, puesto que está clausurado desde enero de 2020. Henry aseguró que en la víspera de un mensaje grabado que los haitianos le estaban dando la oportunidad a la paz y llamó a la unidad de los líderes políticos en la isla caribeña. Nuestros hermanos haitianos le dieron una oportunidad a la paz mientras dejan la posibilidad de que algún día la verdad pueda ser restaurada.
Ahora le toca a todos los líderes nacionales caminar juntos en unidad hacia un mismo objetivo para demostrar que son responsables. En otras noticias, las protestas contra el gobierno colombiano volvieron este martes a la calle con motivo del Día de la Independencia y de la instalación del Congreso Nacional, al que el oficialismo y oposición presentaron proyectos de ley relacionados con las demandas sociales que impulsaron las movilizaciones. La jornada de movilizaciones transcurrió festiva en las principales ciudades del país, donde miles de personas plantaron sus demandas de justicia, empleo, salud y educación, así como exigieron al Estado respetar la vida de los seres humanos y respetar los derechos humanos, tal y como lo expresaron algunos manifestantes. La injusticia social que se vive en Colombia, el desarraigo, el despojo, las desapariciones forzadas, el asesinato de líderes y de los indígenas. Por su parte, el presidente de Colombia, Iván Duque, denunció este martes 20 de julio que muchos intentan incendiar sociedades para cabalgar el odio por simples intereses electorales y destacó que lo que une a los colombianos es más fuerte que esas pretensiones durante su intervención en la parada militar con motivo del Día de la Independencia. Para liberarnos de la polarización política que golpea a todo el planeta. Cuando vemos que muchos pretenden el camino fácil de incendiar sociedades, fracturarlas y sembrar el odio, para cabalgar en ese camino de apología a la destrucción hacia sus pretensiones electorales. Hoy tenemos que liberarnos de los odios y entender que en las diferencias sanas de la democracia, lo que nos une es más fuerte. En otras informaciones, Uruguay alcanzó este martes el 70% de su población inoculada con al menos una dosis de COVID contra el COVID-19, de acuerdo al monitor oficial de la vacunación, en medio de una abrupta desaceleración de los peores indicadores de la pandemia. En el país sudamericano de 3.5 millones de habitantes, alrededor de 2.48 millones de personas recibieron al menos la primera inyección de la vacuna Sinovac, Pfizer y AstraZeneca. En China, la ciudad de Zhezhou, capital de la provincia de Henan, fue declarada al estado catastrófico producto de las terribles inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales caídas en las últimas horas en el pasado de tifón Infa, las precipitaciones de mayor intensidad en los últimos 60 años, según los medios locales. Se habla de centenares de miles de afectados y desplazados a la espera de alguna confirmación sobre la cifra de fallecidos. De momento solo se ha trascendido la cifra de un muerto y 2 desaparecidos. Las labores de rescate han logrado salvar centenares de vidas de personas arrastradas por las riadas o atrapadas en el metro de la ciudad con el agua literalmente hasta el cuello. En economía, los abogados del régimen de Nicolás Maduro defendieron este martes su autoridad sobre el oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra con un litigio que inició el lunes en la Corte Suprema Británica. Nick Bilner, por parte de la Junta del Banco Central de Venezuela oficialista, expuso sus argumentos a una segunda jornada del proceso legal que se está llevando a cabo en el máximo tribunal inglés. Bignell cuestionó el estatus constitucional de Juan Guaidó en vista de que en enero supuestamente cesó como presidente de la Asamblea Nacional al lado de presentarse en las elecciones de 2020 en el país. En otras informaciones, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos extendió hasta el 21 de octubre de 2021 la licencia que impide que los tenedores de bono PDVSA 2020 actúen en contra de la filial estadounidense de la estatal venezolana Citgo. Según una nueva licencia emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, los tenedores del bono 2020 de PDVSA no podrán ejercer derechos sobre esa garantía hasta el 21 de octubre, que pese a este respaldo por la participación mayoritaria de la empresa matriz de Citgo. En los deportes, los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo se proclamaron este martes campeones de la NBA, su primer título en 50 años tras derrotar 4-2 en las finales de los Phoenix Suns. Un impresionante Giannis Antetokounmpo con 50 puntos y 14 rebotes aplastó anoche a los Suns para darle a los Bucks
el segundo anillo de su historia después de que lograron en 1971. Y así llegamos al final de nuestro compacto informativo. Los invitamos para que sigan con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.